El cineasta español Pedro Almodóvar dijo una vez: nadie abrió los brazos nunca como Chabela Vargas después de Jesucristo. Y esa frase es bien poderosa y te hace pensar pues en una especie de analogía. Eh, Pedro Almodóvar dice que nunca abrió los brazos nadie como Jesucristo, o sea, después de Jesucristo. Evidentemente, Chabela Vargas no tiene nada que ver con Jesucristo y en este sentido yo hago una analogía entre lo que dijo Pedro Almodóvar y mi reflexión sobre las piernas abiertas de Gloria Trevi. Gloria Trevi aparece en televisión abriendo las piernas y en sus fotografías, en las revistas, abriendo las piernas en portadas de revistas. Y eso era como una promesa de emancipación femenina, era como una personificaba los movimientos feministas a nivel simbólico. Eh, Cuando hago análisis sobre este tipo de cosas, no hago un análisis como quien trata de descifrar una pieza de arte conceptual que es compleja, que es pues preconcebida con un concepto para causar un impacto sobre el espectador. Em, Creo que con el tiempo nos hemos dado cuenta que las motivaciones de Gloria Trevi y de Sergio Andrade eran más mercantiles, más llevadas al, al, al terreno eh, de las ganancias, del lucro y de el sacar provecho, de sacar provecho en muchos sentidos. En ese entonces había movimientos maravillosos como movimientos musicales que respondían mucho a la necesidad social, y me viene a la mente Mecano. Mecano estaba triunfando a la par que sale Gloria Trevi al público. Pero bueno, Mecano venía de una liberación española que pues, quienes no saben, sería bueno que averiguaran un poco porque es bien interesante. Pocos saben o pocos se acuerdan de que España contaba con una dictadura de ultraderecha que era Franco, y Franco muere y termina esa dictadura en el 75, me parece. Entonces, después de la muerte de Franco, eh, vienen movimientos sociales, artísticos y estéticos de liberación y este movimiento fue nombrado con el tiempo como la movida. Y de la movida surgen gente muy interesante como Alaska y Dinarama, como Pedro Almodóvar, no sé, Miguel Bosé dentro de su cosa. Él era más bien como fresa y de derecha, bueno, ahora es como una cosa muy rara. Pero a lo que me refiero es que esa era la época. Por otro lado estaban Pili y Mili, que eran actrices gemelas que esas personificaban lo que era la ultraderecha española, donde ya se hablaba o se planteaba una especie de supremacía española, blanca, güera. Entonces estas gemelas se pintaban el pelo de rubio para, pues para encajar en ese movimiento que se antojaba medio, medio afín con el viejo Hitler. Entonces, eh, esto lo digo porque mm, todo responde, para mí la estética siempre responde como al consenso social de los valores políticos y sociales, emanan los movimientos estéticos. Entonces, quiero hacer una breve pausa.
Alguien me preguntaba aquí en los comentarios que le parecía muy interesante, muchas gracias, lo que yo comparto, mis reflexiones y demás, o análisis, y me preguntó que yo qué estudié. Pues estoy bien orgulloso de decir de que yo no estudié nada. Antes me daba pena, me daba hasta una especie de tristeza de saber o pensar de que yo no tuve la oportunidad de estudiar como me hubiera gustado, como hubiera querido. Pero ahora me la pela eso, no me importa. Yo no estudié nada, o sea, yo estudié eh, hasta primero de secundaria. Después intenté estudiar en otra secundaria porque fui expulsado, y luego en otra, como en tres secundarias distintas. Incluso como a los 19 años intenté volver a terminar la secundaria y fui un fracaso. Ahora me da risa porque no me importa, a mí me gusta mucho leer, me gustan mucho los documentales, me gusta mucho el lenguaje y hacerle justicia a tus pensamientos y a tus sentimientos a través de la palabra. También como soy artista desde chiquillo de las artes visuales, soy pintor básicamente, escultor y he dirigido mis propios videos y he hecho muchas cosas, he trabajado en radio, en cine, en televisión, he hecho muchas, muchas cosas. Em, entonces, digamos que mi educación ha sido muy autodidacta y y soy mi propio maestro desde hace muchos años. Ahora ya no me interesa estudiar formalmente. Les recomiendo un documental que se llama La educación prohibida, por cierto. Después de esta aclaración, acotación, sigamos con el tema. En, a partir de la movida española, surge también una, un movimiento en México, pero que no responde a los mismos valores, pero siempre ha habido una especie de vida paralela entre los mexicanos conservadores que aspiran mucho a ser como los españoles, como los, no sé, como los ingleses, como los gringos en algún sentido. Ese aspiracionismo mexicano imitó por mucho tiempo el conservadurismo mundial, además de que era una cosa natural por nuestra formación histórica judeo-cristiana. Em, pero en México era distinto. Sí hay un sector enormemente conservador todavía, pero tiene más que ver como con la ideología de Viva Cristo Rey, de esta guerra cristera después de la Revolución Mexicana. Entonces, entre eso que eran nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que se formaron con la Revolución Mexicana, con la Guerra Cristera en el occidente, pero también alrededor de los años 60 y 70 había una fobia hacia el comunismo. Y todo lo que no fuera hegemónico, católico y decente era relacionado con el comunismo. Entonces, me viene a la mente también una ídola que tengo que es Nacha Guevara. Y Nacha Guevara es una argentina, artista, también multidisciplinaria, increíble, cantante, compositora, hizo de todo. Era como una vedette fina, pero además era de súper izquierda. Esta Nacha Guevara vino a México también, tuvo algunas temporadas en teatro y tuvo un triunfo total entre la gente de izquierda, pero también entre los burgueses. Eh, entonces había, digamos, como precedentes de un pensamiento liberal, un pensamiento de izquierda, pero todos se habían quedado como en en los recintos como los teatros, esas peñas donde se cantaba música de izquierda y de protesta. Entonces,
había después en los ochentas había una ausencia total de esas figuras, sobre todo a nivel masivo. Es entonces que aparece Gloria Trevi y, y entonces yo sí creo que viene a dar mm, ese vuelco al oficialismo de la televisión. Em, Retomando valores como de la paz, por ejemplo, que nos recuerdan a los Beatles, nos recuerdan a Let It Be, nos recuerdan a Imagine. Imagine all the people living life in peace. Imagina a la gente viviendo la vida en paz. Entonces, pero eso ya se antojaba, aunque fueron revolucionarios los Beatles y en muchos sentidos atemporales. eh, no teníamos como esos referentes de un artista mexicano. Casi todo venía de afuera, la protesta venía de afuera. Es increíble que, por ejemplo, lo que se supone que era como de izquierda, como que era liberal y como que era antisistema, era el Tri. Imagínate nada más el Tri que a mí me encantaba, me volvía loquito por tener ese rock tan fuerte, tan sabroso, tan eléctrico y demás. Pero bueno, vimos que el Tri empezó como a regodearse en su autocomplacencia y, y finalmente, miren, Alex Lora es de derecha, o sea, se convirtió pues en un burgués, a lo mejor siempre fue rico, yo no sé exactamente eso, pero en términos como de sus canciones y su movimiento, pues ahora terminó siendo como una, como una parodia de sí mismo, como haciéndose autohomenajes una y otra vez. Pero bueno, las piernas abiertas de Gloria Trevi. Las piernas abiertas de Gloria Trevi significaban la rebeldía de una mujer. Había como dos propuestas. Una de ellas era como ofrecer el clítoris al universo en un sentido justiciero hacia la mujer. Era abrir las piernas por fin después de la desde quién sabe cuándo, la era victoriana o algo, en que la mujer mexicana y en general en el mundo, las mujeres consideradas decentes o señoritas o señoras de respeto, pues tenían que tener las piernas cerradas. Em, entonces, una de las propuestas considero es esa, la emancipación femenina, es el movimiento feminista, pero por otro lado era la niña berrinchuda haciendo su pataleta en el piso, en el set de televisión y en sus conciertos. Quiero que sepan que lo que aparecía en televisión de Gloria Trevi no es lo que aparecía en los conciertos. Eso probablemente mucha gente no lo sabe. En los conciertos todo se ponía mucho más denso, era un rock fuerte, era como... Fíjate, en las grabaciones de sus primeros discos estaba esta batería como... "Oh, oh, 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 ¿por qué se fue? ¿Por qué murió?". Era una batería súper fresita, por eso digo que después de Pablito Ruiz yo empecé a escuchar a Gloria Trevi porque tenían un sonido parecidísimo, incluso la batería era idéntica, los coros eran igualitos, ¿te acuerdas de Aduda Duda Ram? ¿Cómo? Aduda Duda Ram, Duda Duda. A duda, duda, ramba, duda, duda. O incluso la de, oh mamá, ella me ha besado, oh mamá. O sea, eran como unos coros muy graves de hombres. Y entonces era muy parecida a la música de Gloria Trevi y de Pablito Ruiz. Pero lo que te quiero decir es que esta batería
eléctrica. Así no sonaba en vivo Gloria Trevi, jamás tuvo como base la batería eléctrica. Siempre tenía la batería de rock así súper, súper ruidosa. Entonces, en vez de que sonara creo que ya es tiempo con el psiquiatra, bum, 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 sonaba así como, ¿sabe? Tiempo con el psiquiatra. O sea, como más rockero, más ruidoso y la guitarra mucho más eléctrica, menos sintetizadores y todo eso. Explico esto porque para que te contextualices de que eh, eso era por el lado musical, pero por el lado performático, Gloria Trevi abría más las piernas y literalmente se masturbaba en el escenario. Con esto no quiero decir que ella se autocomplacía hasta llegar al éxtasis, no. O sea, se masturbaba porque técnicamente es eso, ¿no? Se tocaba fuertemente la vulva pero además empujaba la pelvis hacia el espectador, hacia el público, hacia el escenario. Y eso era maravilloso porque muy lejano a mira qué sexy soy yo. No, 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 no. Había un asunto como, esta es mi vagina, esta. Y se daba fuerte, ¿no? Entonces era una especie de masturbación fuerte, pero también simbólica en la que ella se empoderaba. O sea, eh, y por eso digo que él ofrecía el clítoris al universo. Es que es maravilloso. O sea, las piernas abiertas de una mujer significan algo muy, muy, muy fuerte. O sea, eh, como muy poderoso a nivel simbólico. Y en sus conciertos hacía eso y más. Se hacía como crucificar en una X, no en una cruz. No en una cruz así cristiana, sino esta de San Andrés, que es así como de sadomasoquismo. Entonces ella se hacía crucificar allí, amarrada con unos sogas, lazos, cuerdas o lo que sea. Y entonces algún güey, que casi siempre era un guitarrista o saxofonista o algo, eh, llegaba y simulaba eh, cortar, porque llegaba con unas tijeras enormes, como de jardinero, así enormes. Entonces le cortaba la ropa, se la arrancaba. Y esto era en el performance de Virgen de las Vírgenes. Y empezaba, acuérdate, como... Y esto se repetía muchísimas veces. Y entonces hipnotizaba. Y esto lo voy a hablar después en una transmisión o en un video después, porque sí es muy claro que Sergio Andrade quería hipnotizar a la gente. Eso no tengo ninguna duda, porque hacía repetir muchísimo como los movimientos o sea, en pelo suelto duraba horas así. Horas, horas. Y en Agatas era horas, así, horas y ella a gatas, ¿no? Entonces imagínate nada más, o sea, eran performances que rayaban lo violento, pero eso era lo que nos emocionaba y nos fascinaba y precisamente eso es lo que nos hacía asumir que Gloria Trevi era libre y eso es lo que nos hacía asumir que no teníamos por qué dudar de que eso era un performance, pero al mismo tiempo era un manifiesto político. Eh, como les decía, no es que quiera yo encontrar complejidad como de una pieza de arte conceptual en Gloria Trevi, no, es que realmente se tomaba como un manifiesto
porque eso lo apuntalaba, digamos, el discurso de ella. O sea, ella hablando del aborto, de la virginidad, de la, del no dejarse maltratar por los hombres. Entonces, pasado el tiempo, le doy mucha importancia a las piernas abiertas de Gloria Trevi precisamente porque es una traición. Es una traición y no estoy siendo... em, no exagero al decirles que es una traición. Les explico por qué. Eh, la gente de la que Gloria Trevi y Sergio Andrade se beneficiaron, y toda la empresa, digamos, eh, se beneficiaron de la necesidad ideológica y simbólica que había. Es una necesidad de los jóvenes, una necesidad de la pulsión sexual, pero al mismo tiempo como del cuál es tu lugar en la sociedad, cuál es tu lugar y cuál es tu participación en la sociedad. Entonces, sí, sí es una traición porque pasados los años, Gloria Trevi no ha salido a disculparse de cómo, por ejemplo, me viene a la mente, pues hay miles de ejemplos, pero me viene a la mente cuando la entrevistó Adela Micha, que Gloria Trevi le pregunta a Adela Micha así como cuál es tu concepto pues como de las relaciones, del bien y del mal y no sé qué. Y entonces ella dice, no, pues desde chiquillo uno sabe, incluso ella dice desde los 14 años, desde los 9 años sabes lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ella llevó eso como el asunto de la ética o de su concepción de la vida y del amor, lo llevó al terreno de las piernas abiertas. ¿Cómo? Pues sí, ella dijo, desde chiquilla sabes que si abres las piernas, algo se te puede colar. ¡Wow! 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 Eso lo esperaría de mi abuelita, que en paz descanse, que era muy católica. Lo esperaría de mi bisabuela, de mis tías panistas, pero no lo esperaba yo de Gloria Trevi. Quiero que sepas que durante todos estos años he ido de decepción en decepción. Cada entrevista, cada libro publicado, cada documental o cada documento, cada noticia, ha sido una decepción constante con Gloria Trevi. Eh, Acepto y reitero que, que ella no tiene la culpa en el sentido de mis expectativas. Mis expectativas como intelectual, como artista, como joven que fui, como adolescente que fui, todo eso me hago cargo yo de mi destino. Gloria Trevi no es el centro de mi vida. En mi adolescencia llegó a ser el centro de mi vida, pero también de eso me hago cargo. Lo que te quiero decir es que, ¿por qué Gloria Trevi no se disculpa de todo lo que ha hecho, de todas sus mentiras, incongruencias, inconsistencias, ambigüedades? ¿Por qué no se disculpa? Mi pregunta sí es un poco retórica porque creo tener yo la respuesta. La respuesta, si no te disculpas, es porque no tienes ningún remordimiento. Si no tienes remordimiento es porque no tienes conciencia. Que tienes carisma, ¡uf! ¡Uf! Que tienes inteligencia, astucia para componer, talento, claro. Claro, yo no estaría haciendo un video sobre alguien que no, que no tenía, que no tuviera esa sustancia, ¿no? De la creatividad y todo. Pero me recuerdo una vez más a Edgar, este venezolano que conduce Narcisismo TV, y él dice y pregunta y plantea con muchísima inteligencia. Dice, ¿o qué los líderes sociales, artísticos, los que son una influencia, no tienen ninguna obligación
social, no tienen ninguna responsabilidad social, no tienen ninguna retribución que darle a su público. Eh, con los años, mi respuesta es, bueno, en términos como de la ética más pura, pues claro que tienen responsabilidades, claro que las tienen, pero Gloria Trevi y su proyecto, Sergio Andrade y todo esto, me refiero a la Gloria Trevi de antes y la de ahora, ¿eh? No creo que sea consciente y que hayan sido conscientes de que debían una retribución. Eh, Debo aceptar que ella siempre fue extremadamente amable conmigo y cada que la vi en persona, y creo que eso sí era casi como un mandamiento en esta religión, de que los fans eran como, sí son como sagrados, ¿eh? Y también ahí hay un asunto como, no creo que sea humanista en lo más mínimo, sino un asunto como de, por un lado, de conveniencia en el sentido mercantil, pero yo sí creo que Gloria Trevi encontró en los fans un refugio. Eh, pero por otro lado, no me van a decir que Karina Yapor no era su fan. Entonces, es muy duro eso, porque no es lo mismo yo, o sea, yo que después se los voy a contar de cómo conviví con ella y la interacción que tuve con ella varias o muchas veces, muy distinta. Yo tenía la misma edad o más o menos la misma edad que Karina Yapor, y pues, bueno, yo no fui afectado en un sentido profundo sobre mi fanatismo hacia Gloria Trevi. Pero bueno, mucho que decir. El asunto de las piernas abiertas se me hace bien importante porque, como les digo, es decepción tras decepción. Porque, por ejemplo, ella dice que algo se te puede colar, si abres las piernas de una manera tan burda, tan misógina y tan moralista que no me checaba. Entonces, también les digo, les recuerdo que yo soy liberal. Yo apoyo la libertad sexual. Detesto el maltrato es muy simple. O sea, si tú tienes una actividad sexual o erótica, afectiva, tiene que ser con un consenso con adultos y sin esclavizar a nadie, sin hacer sufrir a nadie. Es que es así de simple. Entonces, y no querer pasar de la ley, si dijeras, Sergio Andrade se enamoró una vez de una menor de edad y tuvo problemas, bueno, eso me suena realista, porque sí creo que el amor y el sexo lo desmitifican todo. El amor y el sexo hace que te metas en problemas casi siempre. Pero esto fue sistemático, sistemático, y eso lo deberían de ver los jueces. Esto es sistemático y es comprobablemente sistemático, tanto de Andrade como de las mujeres que ya sabemos que tenían un papel preponderante en esta organización. Eh, Digo esta aclaración de que soy liberal porque yo ahí sentí a Gloria Trevi lejana de mí, lejana no solo de mis expectativas, sino lejana de sí misma, de lo que ella había pregonado, lo que ella había manifestado. Y no ha salido a disculparse de eso, a decir, cambié de opinión, pendejos, ya déjenme en paz, yo soy de derecha, yo soy conservadora. No es capaz de decir eso. Esta es mi primera decepción a nivel filosófico, digamos, o como ideológico que les comparto, porque hay muchísimas más. O sea, no puede ser que Gloria Trevi haya estado diciendo eso cuando en sus conciertos recientes, o sea, como los de, bueno, recientes más o menos, su bailarina se pone de cabeza, abre el compás, abre las piernas, así, así. Pues una bailarina, imagínate el split, pero de cabeza.
y Gloria Trevi cantando Pruébamelo, pruébamelo, esa de Pruébamelo, y Gloria Trevi se agacha así como una leona y hace así de... Pasa la lengua entrepierna de la bailarina. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Es nomás performance? Bueno, o sea, es locura, es contradicción. Es un lucro nomás de la referencia lésbica, por ejemplo, cuando ella misma hizo así, ya sabes, que yo lesbiana, claro que no. Y todavía dijo ni con camisiña, ya sabes, los que, bueno, en portugués camisiña significa condón. Ella misma está diciendo ni con condón y lo hace así con una cara de desprecio hacia las lesbianas. Entonces dices, no, ¿qué pasó con esa pinche ideología supuestamente liberal donde cantas, Dios nunca dijo eso, Dios bendijo el amor y hasta le hace así, ¿no? Como el Papa. Este, entonces está muy cabrón. Entonces saber también de que como les decía, el abrir las piernas no solo significaba lo que ya expliqué, sino que también era como el berrinche de la niña en el suelo, la pataleta. ¡Uh! ¡Oh! O sea, me estás diciendo que una artista masiva, súper famosa, eso es poder, eso es mucho poder en el que las niñas la imitaban. Entonces, eh, si tú en un contexto ya personal, siendo Gloria Trevi, le dijeras a una niña, a una muchacha, le dijeras, no estoy afirmando nada, pero si eso lo hicieras a nivel personal, ¿tú qué crees que va a decir la niña, la muchacha? Ay, no, yo las piernas, ¿cómo las voy a abrir, Gloria? Claro que no. Claro que no, si está familiarizada con su ídola, su, es su máximo, su máximo. ¿Cómo no la va a imitar? Es más, si la imitas abriendo las piernas en el ámbito público, ¿cómo no vas a querer imitarla en el ámbito privado? Eso nunca lo va a entender Gloria Trevi porque ella jura que no hay ningún agravio en esto. Ella jura que no hay transgresión, no hay felonía, no hay error, no hay nada malo. Entonces, Gloria Trevi ha tenido años y décadas para demostrar lo que es ella en realidad, lo que es para bien y para mal. Eh, Me falta tiempo para contar y analizar más cosas, pero bueno, hasta aquí la dejamos. Besos y abrazos a todos. Hasta luego.